En este tutorial vamos a hablar sobre el rendimiento de los ordenadores. Para decir que un ordenador tiene mayor rendimiento que otro, la medida más evidente es el tiempo de ejecución de los programas. Por tanto, en esta primera parte nos centraremos en cómo medir el tiempo. Cuando hablamos del tiempo de ejecución de un programa, ¿de qué estamos hablando exactamente? La medida más sencilla que se nos puede ocurrir es el tiempo transcurrido desde que le damos a ejecutar el programa hasta que termina. No obstante, este tiempo lleva consigo un montón de tiempos extra para acceder a discos, presentar datos por pantalla, etc. Sería más correcto hablar del tiempo de CPU, es decir, el tiempo que el procesador emplea en nuestra tarea sin incluir ni el tiempo de atención a otros programas ni el tiempo que le dedica a la entrada-salida. El tiempo que la CPU dedica a otras tareas a realizar por el sistema operativo, como la gestión de la entrada-salida, etc., lo llamaremos tiempo de CPU del sistema. ¿En qué unidades medimos el tiempo? Si hablamos de tiempo de ejecución total, lo más sencillo es medirlo en segundos. No obstante, el segundo es una unidad muy grande para medir el tiempo de ejecución de un programa. Dado que los programas no son más que una colección de instrucciones ordenadas, es necesario que los ordenadores estén dotados de un reloj para poder temporizar la ejecución de las instrucciones. Este reloj es bastante rápido en comparación con las medidas de tiempo del orden del segundo, y su velocidad se mide por la frecuencia, número de ciclos de reloj por cada segundo. Para medir la duración de un programa, es mucho más eficiente contar cuántos ciclos de reloj tarda nuestro programa en ejecutarse. Como ya hemos visto, los ordenadores necesitan una señal de reloj para poder temporizar las instrucciones. Esta se genera mediante una cadena de pulsos que no son más que oscilaciones entre dos valores. En lógica TTL, por ejemplo, el valor bajo son 0 voltios y el valor alto 5 voltios. La duración de cada pulso es constante y se denomina periodo de reloj. La inversa del periodo de reloj es la frecuencia, que es el número de pulsos que caben en un segundo. Para tener una idea de la relación entre el periodo de reloj y la frecuencia, veamos la siguiente tabla. Si el periodo fuera de un segundo, le corresponde un hercio, y si fuera de un milisegundo, la frecuencia asociada sería de 1 kHz. En los ordenadores, desde los años 70, las frecuencias han variado entre los 740 kHz aproximadamente hasta los 4 GHz. A una frecuencia de 740 kHz le corresponde un periodo de reloj de 1.35 microsegundos. A una frecuencia de reloj de 1 MHz le corresponde un periodo de 1 microsegundo. Si subimos la frecuencia a 10 MHz, el periodo de reloj asociado será de 100 nanosegundos y a 100 MHz de 10 nanosegundos. A una frecuencia de 1 GHz le corresponde un periodo de reloj de 1 nanosegundo y a 3.33 GHz un periodo de reloj de 0.3 nanosegundos. Esto nos da una idea de los valores de frecuencia y periodos de reloj que se emplean en los ordenadores. A continuación detallaremos las frecuencias de reloj empleados por los procesadores creados por Intel. El Intel 4004 fue el primer procesador con una frecuencia de reloj de 740 kHz. El Intel 8086, que ha dado lugar a la familia 8086 que llega hasta nuestros días, tenía una frecuencia de reloj entre 5 y 10 MHz y el Intel 80186 la subió a entre 6 y 25 MHz. Posteriormente surgieron el 80286, que mantenía la frecuencia entre 6 y 25 MHz, el 80386, que fue una gran revolución al pasar de 16 a 32 bits, con frecuencias entre 12 y 40 MHz, el 486 con frecuencias entre 16 y 150 MHz y el Intel Pentium, que ya empezó a trabajar con 64 bits y frecuencias entre 60 y 300 MHz. Posteriores versiones del Pentium ya permitieron avanzar las frecuencias entre 1.3 y 3.8 GHz. Podemos ver que en miembros posteriores de la serie la frecuencia no ha variado excesivamente, manteniéndose entre 1.2, 1.3
y 3.7, 3.8 GHz. El Intel Core i3 sube la frecuencia mínima a 2.27 GHz, el i5 a 2.8 y se mantienen las frecuencias máximas alrededor de los 3.5, 3.6 GHz. El Intel Core i7 tiene una frecuencia mínima de 2.67 GHz en la primera generación, alcanzando los 4.2 GHz en la séptima.